Venga, voy a volver a compartir pantalla. Escuchamos bien ahora. Perfecto, qué bien. Y ya me decís el tiempo que hay a disposición y lo que... No hay problema. Si queréis que puedo ser también más breve. Bien. Pues, bueno, quería hacer un panorama de cuál es la situación de la edición del teatro del Siglo de Oro en la red. En realidad quería, bueno, os voy a hablar de estos puntos que he puesto aquí. Más o menos hablar de cómo son los textos que encontramos en la red del teatro del Siglo de Oro, fundamentalmente del teatro del siglo XVI, pero sobre todo del siglo XVII. Luego hablar un poco de lo que significa, qué es la edición digital académica, algunas teorías y prácticas. Luego ofrecer una ilustración y defensa de la edición crítica digital y ejemplos de buenas prácticas en el teatro del Siglo de Oro. Y por último, una reivindicación de la dignidad del texto en la red. Voy a empezar. Hace 30 años, en el panorama de los estudios de teatro del Siglo de Oro, se produjeron algunos hitos que considero más o menos importantes, unos pocos, no son todos los que fueron, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un artículo interesantísimo del año 90, precisamente, de José María Ruano de la Haza, y que nos planteaba problemas de cuáles eran la manera de trabajar en el texto, ¿no? Y presentaba el método ecléctico, que es un método que estaba alejado de lo que eran los criterios del fundador de nuestro grupo de investigación, Alberto Blecua, pero ese artículo realmente es muy importante, ¿no? Y es fundamental y muy valioso por todo lo que plantea en torno al teatro del Siglo de Oro, cómo se debe editar. Las cuestiones el valor de los manuscritos autógrafos, el valor de las distintas ediciones de los manuscritos de compañías de comedias, problematizaba mucho lo que era la edición del teatro del Siglo de Oro. Y también en torno a esos años hay un pequeño artículo de María Grazia Profetti que planteaba un panorama de cuál era el estado de la edición de la obra de Lope de Vega. Y María Grazia Profetti, que fue Premio Nacional de Bibliografía en España en 1998, nos decía en ese entonces, en un libro que apareció en 1992. Ella, en realidad, cuando habla de esto, está haciendo un balance de los años 83-88, ¿no? Pero bueno, luego el libro finalmente salió en 1992 y forma parte de la historia y crítica de Francisco Rico. Era uno de esos suplementos con los que se actualizaba, ¿no? Y decía María Grazia Profetti entonces: sigue faltando un proyecto editorial serio y programado que prevea la edición crítica del corpus dramático de Lope. Se da así el caso único en todas las literaturas nacionales europeas de un autor fundamental que sigue circulando en ediciones desacreditadas o por lo menos que obedecen a criterios ecdóticos decimonónicos, completamente superados desde un punto de vista científico. Esto era lo que decía María Grazia Profetti en ese entonces, ¿no? Hace 30 años. 30 años después, lo que ella estaba denunciando, pues por suerte, ¿no?, ha quedado solventado. Justo en el año 1990 fundaba el grupo de investigación ProLope, Alberto Blecua, y 30 años después tenemos, por ejemplo, 225 textos en edición crítica, 225 comedias de Lope de Vega en edición crítica. Además, una edición crítica que no solamente ha implicado el establecimiento del texto, sino que, como hablamos de teatro, ha significado texto y espectáculo. Hemos participado también, hemos colaborado con compañías de teatro, ¿no? Por eso podemos decir que 30 años después el panorama ha cambiado radicalmente, pero no solamente en Lope de Vega, ha cambiado en Calderón, ha cambiado en Juan Pérez de Montalbán, en Mira de Amezcua, en Francisco de Rojas Zorrilla. Son todos autores del Siglo de Oro que en los últimos 30 años han sido editados críticamente. De hecho, le hemos dado la vuelta a la situación, lo que denunciaba a propósito de Lope de Vega María Grazia Profetti, que se podía
ampliar a todos los autores del teatro del Siglo de Oro ha cambiado radicalmente y sigue cambiando. Siguen apareciendo nuevos proyectos, ahora se están poniendo en marcha nuevos proyectos de otros autores de teatro. Antonio Coello, Juan Ruiz de Alarcón. O sea, realmente estamos teniendo una actividad de edición crítica muy importante. Pero esto se está produciendo todo en el ámbito de la, si queréis llamarla edición analógica o edición en papel. Son proyectos que se publican en libros y eso es como se está haciendo, ¿no? Entonces, lo que me interesaba a mí ahora rápidamente era ver un poco cuál era la situación en la red. ¿Qué encontramos en la red? ¿Qué encontramos? Textos, ediciones. Voy a seguir más o menos estos artículos que tenemos aquí. Hay unos artículos en los que ya se ha estudiado esto del panorama del teatro del siglo de oro en la red, de José Manuel Lucía Mejías, Germán Vega García Luengos y Marco Presotto. Si alguien necesita las referencias, yo os las puedo pasar. No. Fijaos, si yo interrogo a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, no sé si la conocéis, es una plataforma, una biblioteca virtual muy importante en España, ¿no? Si yo interrogo a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes sobre teatro del siglo de oro, me produce 4.308 resultados. Claro, esos resultados hay que pensar que están duplicados, reduplicados, triplicados. Es decir, que a lo mejor, imaginaos una obra como El castigo sin venganza, pues tiene 2, 3, 4 PDFs porque se han salvado los textos digitalizados, la primera edición, por ejemplo, la segunda, ediciones de la época, ¿no? Ediciones antiguas. Entonces, ¿cómo encontramos el teatro del siglo de oro en la red? Lo encontramos en textos, pero en textos en imagen de texto, en fotografía digital. Son manuscritos e impresos antiguos digitalizados, digitized, ¿no? Escaneados, o bien digitalizados por las bibliotecas o digitalizados también por la iniciativa de Google Books. Si hay algún problema, me decís, no sé si hay algún problema. ¿Se me escucha bien? ¿Yo puedo seguir? Sigo adelante. Sigo adelante. Bien. Han sido digitalizados por la Biblioteca Nacional de España en la Biblioteca Digital Hispánica, que nace en 2007, o también a través de la iniciativa de Google Books, lo cual es un poco, ha recibido algunas críticas, ¿no? Pero bueno, hay quien defiende esta opción. Por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid optó por digitalizar con Google Books, aunque luego esto presentaba ciertos problemas, ha presentado ciertos problemas porque al fin y al cabo Google es una empresa privada, ¿no? Entonces, al final, prevalecen esos criterios y no solamente los suyos propios, sino aquellos en los que se ve envuelto por cuestiones de derechos de autor, ¿no? Bien, esto en cuanto a esa colección de textos digitalizados en imagen, escaneados, fotografiados en digital, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir a propósito de los textos procesados en HTML, en Word, ¿no? Bien, pues esos textos empezaron a introducirse en la red, en Internet, más o menos entre los años 80 y 90, o sea, muy al inicio de Internet, de hecho, antes de que naciera la World Wide Web, ¿no? Empezaron a aparecer y, de hecho, se compartían, por ejemplo, en listas de distribución. Se compartían documentos, incluso. Un documento elaborado en Word, en WordPerfect, o incluso, no sé, pues también a lo mejor un PDF, se compartían en listas de distribución. Y en cuanto nació la World Wide Web, ¿no? En el año 90, pues entonces ya empezaron a ponerse en HTML y a publicarse en la web esos mismos textos. De todas maneras, esos textos, digamos que eran material de trabajo, pero no eran textos críticos, no eran textos establecidos críticamente, ¿vale? Y fijaos en esta página, ¿no? Por ejemplo, en comedias.org, que fueron los primeros textos, estas primeras iniciativas fueron en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, en Duke, y fijaos en esta colección de textos, fijaos qué tipo tenemos estas advertencias, por ejemplo, ¿no? Texto basado en una suelta aparentemente única, colocada en la Staatsbibliothek de München, Alemania,
Cuatro milagros de amor fue preparado por Bernd Williamson para un curso de doctorado en 1933. Luego fue editado en forma electrónica en el año 1987. No se ofrecía un aparato crítico ni notas. Y luego una advertencia que aparece en estos textos que están en internet, ¿no? Dice, este texto pretende ser una edición fiable, pero no pretende ser una edición crítica. Es una declaración muy honesta y que es de agradecer porque nos aclara, ¿no?, cuál es el valor de ese texto, su grado de autoridad, su grado de fijación y si es o no un texto crítico, y dice que no lo es. De hecho, así es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar uno de estos textos de esta colección, encontramos un fragmento como este que tenéis aquí. Semíramis no fue heroica. Zenobia, Drusila, Dradnes, Camila y otras 100.000 no sirvieron de ejemplares a 1.000 varones famosos. Fijaos, ahí os he puesto en rojo lo que en realidad es un error muy claro, ¿no? Porque Dradnes no significa nada, seguramente ahí lo que es una alusión a Evadne o Evadnes, ¿no? Pero bueno, el texto se publicó así y circula así por la red, ¿vale? Circula porque los textos van pasando de unas páginas a otras porque precisamente son textos que se conciben de una manera colaborativa. Era antes de la web 2.0, pero en realidad ya estaban aplicando esa filosofía. Esos textos que se publicaron en comedias.org luego pasaron a ser publicados también o recogidos en la Biblioteca Universal Virtual Argentina, por ejemplo, o en otra página como Intratext Digital Library, otra librería digital, ¿no?, otra biblioteca digital, o en proyectos, cibertextos interactivos o Teatro de los Siglos de Oro, de Ricardo Serrano y de Alfredo Hermenegildo, muy prestigioso en la Universidad de Quebec, ¿no? Bueno, esos textos incluso pues, se utilizaron con otras herramientas digitales para hacer, por ejemplo, análisis de segmentación del teatro. Bien, ¿cuál fue el problema aquí? Bueno, fijaos, estos textos se publicaron sin copyright, pero tampoco, claro, todavía no existía ni copyleft ni Creative Commons, ¿no? Era, os decía, una filosofía web 2.0, pero avant la lettre, ¿no? Se publicaron en dominio público. Entonces, estos textos se podían reutilizar por quien quisiera, incluso con fines comerciales. De hecho, una editorial, por ejemplo, Lingua, ¿no?, coge estos textos de la red, esto no es ningún delito porque estos textos están en dominio público, estas ediciones, ¿no? Y entonces, sencillamente, se apropian de ellas, las publican y esos textos, incluso ya como libros, pasan a engrosar el fondo de la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo. Bien, así es como van circulando. Esta experiencia que comenzó en Estados Unidos, en Arizona, en Duke, luego sirvió también de inspiración y de apoyo para la propia creación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en el año 2000. ¿Vale? Entonces, efectivamente, ahí empezaron a recibirse textos. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que nació no exenta de algunas polémicas, porque procedió a publicar algunos textos, ¿no?, algunos incluso con derechos editoriales, vulnerando derechos editoriales. Entonces, hubo algún pleito, bueno, hay textos que no se dice claramente de dónde proceden, se oculta incluso que son ediciones críticas, ¿no?, y se hacen pasar por textos más antiguos precisamente para evitar tener que pagar los derechos de autor. Es curioso, esto es paradójico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del libro de la caza de las aves de Pero López de Ayala, en realidad están publicando un texto bueno, un texto crítico, ¿no?, pero como no quieren reconocer eso por cuestiones de derechos de autor, pues lo publican como si fuera una edición del siglo XIX. Luego se ha hecho un estudio y se ha demostrado que ese texto, esa edición, era la de un, bueno, pues de un especialista y que era una edición de 1969, una edición crítica. ¿Vale? Bien, a todo esto se le pone orden a partir de 2013, cuando Germán Vega asume la creación del portal de teatro clásico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A partir de aquí,
empezó a entrar en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes una colección de textos muy interesante, de textos críticos procedentes de los grupos de investigación que éramos entonces activos. Entonces, efectivamente, empezaron a llegar textos críticos a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, pero textos desnudos de notas, textos desnudos de aparato crítico, solamente lo que es el puro texto, ¿vale? Y excepcionalmente también encontramos alguna edición crítica digitalizada, es decir, escaneada. Es el PDF de una edición. En ese sentido, no la podemos considerar una edición digital. Ahora enseguida veremos, ¿eh? Perdonad. Es que estoy en un aula, yo solo, que he reservado para tener una buena conexión. Estoy solo, pero no podemos quitarnos tampoco aquí la mascarilla porque entonces se entiende que la contaminamos. Bueno, pues os decía, esto son ediciones críticas digitalizadas, más o menos escaneadas, o los PDFs de la maqueta, pero ya está, sin funciones digitales. Y luego también pues, tenemos una colección TC12, que es una colección precisamente del grupo, de un macrogrupo que recogía a diferentes grupos de investigación y que hizo una colección de 60 obras, ¿no? de teatro, de todos esos grupos que os digo que estamos trabajando desde hace años en la edición del teatro clásico, los que contribuimos a revertir esa situación tan penosa que describía María Grazia Profetti, y entonces de todas estas colecciones de textos críticos, ¿no? Cedimos los textos para que se incluyeran en esa biblioteca. Y ahí se incluyeron 60 ediciones, 60 textos críticos. De nuevo, textos críticos, y ahora estamos hablando de textos sin prólogo y sin notas. Estos textos tienen en su presentación, tienen alguna funcionalidad digital. Por ejemplo, aquí en la Biblioteca Digital Artelope, que es uno de los grupos de investigación, ¿no? Tenemos una colección de textos en los que podemos encontrar la posibilidad de que nos marque las acotaciones, que nos busquen las acotaciones, ¿no? Las indicaciones escénicas, que nos marque los aparte, aquellos fragmentos de texto en que el actor se está dirigiendo al público, y versos partidos, es decir, versos truncados donde una parte del verso la pronuncia un personaje y otra parte la pronuncia otro. Esto es lo que nos ofrece, ¿no? Bueno, tenemos también otras colecciones, como por ejemplo esta que nos permite comparar textos, diferentes textos europeos que ofrecen las mismas tramas, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué hay de Lope de Vega? Y ahora voy a entrar en la cuestión que más me interesa destacar. En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se nos ofrece, si nosotros hacemos la misma búsqueda que hacíamos antes respecto a Lope de Vega, nos ofrece 621 resultados. De nuevo, tenemos que pensar que esos resultados son, a veces están repetidos, ¿no? Pero bueno, ya es interesante el dato. De todas maneras, esto es lo que podemos responder respecto a cantidad, y ahora veremos más, ¿no? Lope no tiene tantas obras de teatro, tiene unas entre 300, 400, es un autor muy prolífico, ¿no? Hay cierta discusión sobre cuáles son las obras de Lope y qué cantidad alcanza, ¿no? Pero en cualquier caso, manejamos esas cifras, entre 300 y 400. En cualquier caso, sí que es verdad que aunque hay algunos resultados duplicados, la presencia del teatro del siglo de oro, de Lope de Vega, es muy significativa. Podemos hablar de un mínimo de 300 obras. Ahora veréis por qué os digo esto con seguridad. Esto en cuanto a la cantidad, pero en cuanto a la calidad, yo ahora, bueno, aquí he puesto un esquema, ¿no? Y lo que he hecho ha sido analizar una edición que he encontrado en la web, ¿no? De una obra que había trabajado yo. Y entonces he hecho un cotejo de una comparación, ¿no? Por lugares críticos, solamente por calas, solamente los loci critici. Y entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Fijaos que lo que he puesto ahí abajo es la edición esta que estoy analizando, que es la edición de la web, ¿no?
La situación que tenemos en el estemma, como veis, es un original que se perdió, por eso lo he puesto entre corchetes, del que deriva la primera edición del siglo XVII, que es la edición A. Después tenemos la siguiente edición, las dos son del mismo año, 1621, la edición B. Luego hay una edición ya que consideramos moderna, una de Emilio Cotarello, de inicios del siglo XX, pero por en medio también hay un manuscrito. Ese manuscrito, como veis en el estemma, remonta directamente al original autógrafo, ¿vale? Y bueno, pues luego veis que pone ahí una edición C. Esa edición C es una edición elaborada en ámbito académico de los años 90. Perdonad que no de nombres porque, bueno, es un poco delicado, ¿no? Pero de esa edición sale, de esa única edición, sale la edición de la web, ¿vale? La edición de la web no hace una requensio, no estudia no hace un cotejo, sino sencillamente coge como modelo esa edición de los años 90. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? En esa edición, en C y luego en la web, ¿no? Se nos acumulan todos los errores de A, todos los errores separativos de B, todos los errores comunes de B, es decir, errores que perfectamente son perceptibles y se podrían haber corregido, errores introducidos por esa edición de Cotarello. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien si C copia de B directamente o se basa en Cotarello, ¿vale? Por lo tanto, encontramos también errores introducidos por Cotarello y lo que llega a la web son, además, los errores introducidos por esa edición de los años 90, más sus propios errores. De hecho, omite 3 versos. Esta omisión de 3 versos la he podido detectar porque es algo, pues, un fallo como de la transcripción bastante grosero, ¿no? Pero no sé si hay más errores porque como mi cotejo, mi comparación de los textos ha sido solamente por lugares críticos, pues podría haber más errores, ¿no? Bien, pues entonces, fijaos, he hecho un análisis de la procedencia de 300 textos procesados. Procesados me refiero a alguna que se presentan en HTML, se presentan en la web, no son imágenes, ¿no? Sino transcritos. Entonces, 300 textos procesados de Lope de Vega en la World Wide Web, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la procedencia? La procedencia que declaran esos textos, que ya es de agradecer que lo declaren. La procedencia que declaran es una edición de la RAE, que es de inicios del siglo XX, las ediciones de Menéndez Pelayo, que son de entre finales del siglo XIX, inicios del XX, y muchas veces se basan en ediciones del siglo XIX de otro editor, de Hartzenbusch. Luego, una colección de textos que estaba digitalizada y que únicamente implica un testimonio antiguo, pero no hay más, ¿no? Y luego una edición de los años, una colección de ediciones de los años 90, que es la misma que citaba antes, ¿no? La verdad. Y entonces luego he marcado como fiables con color azul. Y luego también he considerado no fiables o sin datos otra serie de autores, otra serie de textos, ¿no? Bueno, fijaos, al final lo que hay aquí es que solamente un 6%, un 5,98 para ser más exactos, solo un 5,98% de los textos que encontramos en la red son fiables, son textos críticos, al menos con un editor conocido y que dice y que demuestra, ¿no?, que ha hecho el pertinente cotejo, ha considerado los testimonios antiguos y esta es la situación. Entonces, bueno, volvemos a estar como estábamos. En términos de red, volvemos a estar como estábamos pues, a inicios de los años 90, por desgracia, ¿no? A pesar de todo lo que hemos trabajado, en términos de textos en la red, estamos exactamente igual. Y veis, bueno, lo que pongo ahí en la última ilustración, pues así es como nos sentimos, ¿no? Como Sísifo, se cae la bola y tenemos que volver a empezar. Bien, yo tengo que ir ya acabando, me parece.
Se han producido muchas reflexiones en torno a la edición digital académica, bueno, de Peter Robinson, de Patrick Sale, de Bárbara Bordalejo, de Antonio Rojas Castro, de Susana Yes, y estamos intentando entender qué es la edición digital y qué oportunidades nos ofrece. Nos ofrece muchísimas oportunidades, por ejemplo, en términos de filología de autor o de muchas, ¿no? de muchos terrenos, en muchos terrenos. Se han propuesto diferentes nombres para nuevos modelos de edición. Se habla de edición dinámica interactiva, edición documental, edición paradigmática, es una propuesta de Elena Pierazzo. Ediciones colaborativas, ¿no? En la filosofía de la web 2.0, hechas entre diferentes expertos que van aportando cada uno en su especialidad, ¿no? La edición social, más bien orientada a la participación del público. Y es verdad, sigue habiendo una asignatura pendiente, la filología, la e-philology, ¿no? La aplicación de la tecnología digital en todo el proceso editorial, desde la requerencio hasta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Por ejemplo, en las teorías de Patrick Sale, ¿no? Las consideraciones, ¿qué es a scholarly digital edition? Fijaos, Patrick Sale habla de una publicación fluida, ¿no? Y luego lo que nos dice, lo que vemos en la pantalla se genera en tiempo real según el estado de los datos, el estado de conocimiento editorial, y este es un aspecto de la fluidez, ¿no? Y está hablando de la fluidez precisamente como una virtud, ¿no? Entonces dice, la edición es una publicación más bien como proceso que como producto, ¿no? De manera que tenemos esa concepción en la que se habla no ya solamente de la fluidez de la obra o del texto, sino también de la propia edición, intentando dejar atrás lo que es un texto que se considera, como si dijéramos, autoritario, una imposición del editor, ¿no? Y una visión única del texto. Pero claro, es que si nosotros vamos a considerar que la edición es, por ejemplo, la suma de documentos y no tenemos que elaborar un texto a partir de los documentos, que es un poco lo que está proponiendo Sale, ¿no? Es el concepto de la edición documental. No hace falta proporcionarle al lector un texto porque ya dispone de los documentos. Entonces lo que estamos precisamente es renunciando a lo que es la edición crítica. Y como bien dice Alexandra Haegner, ¿no? No es que esos archivos de facsímiles digitales sean inútiles, todo lo contrario, por supuesto que son útiles, pero también son difícilmente críticos, ¿no? Es decir, difícilmente eso constituye una edición crítica. Y pues casi yo respondería, ¿no? ¿Qué es una edición crítica digital? Yo diría, la mejor definición es la que ofrecía el propio Gianfranco Contini. Y no lo digo como butad o para parecer yo, no sé, ingenioso, ¿no? Sino porque realmente lo pienso. Fijaos que es pues una definición que hemos citado 1000 veces de Gianfranco Contini, ¿no? Y dice, un'edizione critica è come ogni atto scientifico una mera ipotesi di lavoro, la più soddisfacente, ossia economica, che collega in sistema i dati. Y he puesto en cursiva precisamente collega in sistema i dati, porque es lo que me parece que justo también por lo que son los términos que utiliza, ¿no? que lo vincula perfectamente a lo que es la edición digital, ¿no? O sea, que realmente ahí ya estaba la idea de lo que es la edición digital, de lo que debe ser la edición digital. Otra definición que también me gusta es del propio Patrick Sale. Una edición digital no puede ser impresa sin una pérdida significativa de contenidos y de funcionalidad. Creo que es muy acertado eso, ¿no? Y yo, bueno, puedo añadir aquella que explota en su realización y presentación la tecnología digital y, mejor, la que aprovecha hasta sus últimos términos y según sus necesidades, las necesidades del texto, presentación adecuada y dinámica, aparatos de variantes, notas y materiales multimedia, de transcripción de testimonios,
de los propios testimonios, si es oportuno y necesario, digitalizados. Ofrece herramientas para el análisis del texto, según lo que la tecnología permita. Todo esto es una edición crítica digital, ¿no? Bien, por ejemplo, en el corpus del Teatro de Lope, yo hablaría de edición digital, ¿no? De comedias de tradición simple o comedias de tradición compleja. Concebiría dos tipos de edición digital. A lo mejor las comedias de tradición compleja, o por el interés de los testimonios que contienen, ¿no? Pues si contamos con un manuscrito autógrafo, será muy oportuno que tenga algunos aspectos de edición documental, ¿no? Como propone Patrick Sale. Pero si yo estoy hablando de Fuentevejuna, del Perro del Hortelano, del Príncipe de Marruecos, que fueron obras transmitidas exclusivamente por impresos, en las que mi texto base va a ser un impreso, yo creo que esas comedias, pues a lo mejor no es tan importante presentar los documentos, porque ya los tenemos todos al alcance de la mano, ¿no? Y podemos al alcance del mouse del ordenador. Bueno, solamente mencionar unos cuantos ejemplos de edición crítica digital de buenas prácticas. El Perro del Hortelano, de Rosa Navarro, todo estoy hablando, claro, en el ámbito del teatro del siglo. El Perro del Hortelano, de Rosa Navarro, es una edición ya vieja y se ve aquí, ¿no? Pero la concepción pues, era ya con funcionalidades propias de la era digital, ¿no? O, por ejemplo, esta de La traición en la amistad, de María de Zayas. Bueno, pues tenemos el prólogo, la nota explicativa, nota de vocabulario, nota textual, nota vinculada a un video, materiales multimedia. Entonces, ¿veis? Aquí se nos ofrece, yo clico en el icono y entonces me sale la ventana explicando, ¿vale? Y aquí tenéis, clico en el icono y sale la nota lexicográfica, sale la variante anotada, ¿no? Bien, aquí hay un pequeño problema y es que esto está hecho en PDF y con tecnología Adobe Flash Player. Son programas propietarios y no es exactamente lo que diríamos un proyecto ideal de humanidades digitales, ¿vale? Precisamente por usar tecnología propietaria. El caso de la Dama Boba que hicimos que hizo Marco Presotto y que se hizo también en Prolope, ¿no? Es ya utilizando XML-TEI y esta es una comedia cuyo manuscrito autógrafo presenta notable interés. Como presenta notable interés, otro manuscrito que fue tomado de memoria en la propia época, como el propio impreso, porque el impreso se piensa que deriva del manuscrito. Y aparte, además de ofrecernos los documentos y su transcripción, nos ofrece el texto crítico. Por eso, creo que es muy adecuado el nombre de la edición, ¿no? Edición crítica y archivo digital. Las posibilidades de la edición digital, pues en este caso, por ejemplo, tenemos todos estos aspectos. Al contener también un manuscrito autógrafo, se está también dando entrada a la filología de autor dentro de lo que es la filología y la edición digital, ¿no? Bien, os decía, el XML-TEI se puede descargar, ¿no? Y se ha usado tecnología libre para realizar la edición. Claro, es verdad que lo que tenéis aquí en la derecha, en la imagen de la derecha, son todos los programas, lenguajes, tecnologías que se han utilizado. Es todo libre. Ahora, esto funciona como un reloj, es decir, en el momento en que una de esas ruedas deje de funcionar, deje de actualizarse, ¿no? Podría dejar de funcionar la edición o podría dejar de funcionar alguna de las posibilidades que ofrece, alguna de las funcionalidades, ¿vale? Es algo que a todos nos preocupa, pero que precisamente si utilizamos tecnologías compartidas, en principio tenemos más posibilidades de evitar problemas de preservación. Tenemos muy claro algunos principios. Más complejidad y singularidad tecnológica implica mayor dificultad de preservación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener una fuerte motivación científica para tomar nuestras decisiones. Bien, aquí tenéis algunos ejemplos de buenas prácticas y de buenas ediciones, ¿no?
la de ese que se están haciendo en España, la de Calderón, del Grupo de Investigación de Santiago de Compostela, de Pedro Calderón de la Barca, Gondomar Digital, que se está llevando a cabo en Italia, una interesantísima colección de teatro que hay en la Biblioteca de Palacio, en Madrid. Y bueno, pues con las funcionalidades pues tenemos las notas aclaratorias, las notas textuales que podemos evidenciar, que podemos ocultar para hacer una lectura más limpia del texto. La Estrella de Sevilla, una edición que ha hecho Nadia Revenga en la Universidad de Valencia, que pone sus archivos a disposición de todo el mundo, que los pone en Zenodo, en GitHub, ¿no? Y que luego, con los que luego se obtiene un número de DOI, un Digital Object Identificator, que puede tener el mismo valor que un ISBN y que nos da, que le da valor curricular a nuestra edición. Hay muchos tipos de ediciones, ¿no? Y todas interesantes. Tenemos aquí esta realizada por John O'Neill, de La Entretenida, de Cervantes, que es más bien como un archivo. En esa línea nosotros hicimos también una edición de Mujeres y Criados. De Mujeres y Criados, en la que hacemos una edición en línea. Esta, por ejemplo, cumpliría lo que Patrick Sale decía, ¿no? Tiene que, sí, nosotros depende también de contenidos multimedia. Aquí nosotros ofrecíamos vídeos para explicar cómo había sido el procedimiento de hallazgo. Ofrecíamos un flipbook que era algo diferenciado de lo que teníamos en edición en papel. ¿Por qué? Porque está la reproducción de la fotografía digital del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional. Y ahí podemos, o sea, esta edición es muy bonita, la podemos enriquecer con todo tipo de materiales, ¿no? El libro de dirección de la compañía de teatro, la escaleta que servía para organizar los ensayos, los diseños de vestuario, todo esto tenemos muchísimas facilidades para ponerlo en la red. Y entonces solamente, ya me dirijo al final, ya estoy acabando, unas palabras de Gianfranco Contini, no? Fin d'ora si può ripetere delle forme di edizione, il famoso detto del Croce, de Benedetto Croce, no? Sulle forme di critica, que ognuna è buona cuando es buena, ¿no? Bueno, pues eso, hay diferentes posibilidades. Nosotros estamos trabajando en lo que es nuestra biblioteca digital y bueno, también esperamos que la nuestra sea buena. Principios básicos, muy diferentes concepciones, todas lícitas. El cuidado del texto, una declaración honesta. La reutilización de los datos, compartir los datos. Un plan de difusión, accesibilidad y preservación de los resultados de investigación. Y habrá una mayor amortización de la inversión, habrá mayor transferencia social, habrá mayor difusión y réplica de los resultados de investigación y al haber mayor réplica de los resultados de investigación de los textos, también habrá mayor garantía de preservación. ¿Vale? Bien, solamente acabar con una reivindicación de la dignidad del texto en la red. Porque es que si empezamos a colocar textos y más textos, 300, ¿no? de pésima calidad en la red, ¿no? Al final esos textos van circulando de unas bibliotecas a otras, se van multiplicando y se van utilizando. Se van utilizando también para realizar nuestra investigación. Y entonces ahí estamos, yo creo que a la altura de 2021 está de más defender que el texto tiene que ser un texto de calidad, ¿no? Y no debería hacer falta hacer esta reivindicación de la dignidad del texto. Bien, pues, perdonad, con esto he ido un poco rápido, perdonadme, pero ya con esto he acabado. No sé si tenéis algo que comentar. ¿Me escuchas? Ahora, sí, sí. Bueno, pues sí, yo te escucho. Bueno, pues felicitarte y agradecerte muchísimo. Es que te estaba escuchando y es como si me escuchara a mí misma. Es decir, que los problemas que tenéis vosotros son los mismos que tengo yo. Es decir, que compartimos problemas, con lo cual eso es bueno. Yo creo que compartir problemas es tan bueno como compartir soluciones. E muito obrigada, Ramon. Eu penso que podemos
se alguém tem alguma questão aqui na sala online, penso que não há questões, mas aqui na sala pode haver algum comentário, alguma questão. ¿Me sigues en portugués? Sí. ¿Algum comentário, alguma questão? Não. Eu sim, eu quería, bueno, me paso en español, a lo mejor con los problemas de sonido que hay resulta más cómodo para ti. Yo tenía muy claro que el problema de la difusión de los textos en la red es una catástrofe, es decir, que el panorama es de miedo. Pero, claro, no tenía claro que solo un 6% de los textos del OP son fiables, es decir, que el porcentaje es tremendo. Y yo sí creo, no sé si estás de acuerdo, que la cuestión de la fluidez de un texto en la red no es incompatible con la presentación de un texto de autoridad. Es decir, que sí se puede, si se toman las opciones de infraestructura correctas, adecuadas, sí se puede compatibilizar las dos cosas. Es que no veo la fluidez como un problema, todo al revés, sino que hay que compatibilizar y hay que buscar la solución para compatibilizar los dos puntos, ¿no? Y claro, no sé si estás de acuerdo con esta premisa, es que me parece claro que la fluidez es una ventaja y no un problema, siempre y cuando la autoridad del editor permanezca entera, permanezca incuestionable. Es mi comentario. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que lo que pasa es que tal vez yo en esta exposición pues me he pronunciado de una manera vehemente, ¿no?, frente a esa idea, porque también de manera vehemente se expresa Patrick Sale cuando él habla a favor de la fluidez frente a un texto que se impone, ¿entendés? No sé, o sea, eso es que tampoco me parece correcto. Y, por ejemplo, en el proyecto de La Dama Boba, ¿no?, pues tenemos esa fluidez. Yo fíjate que no hablaría de la fluidez del texto, pero bueno, son discusiones que ya no sé. No hablaría de la fluidez del texto, sino de la obra, porque la obra es representada a partir de diferentes textos, ¿no? Bueno, por lo menos en lo que es nuestra tradición, la tradición de nuestro interés del teatro del siglo de oro. Pero en cualquier caso, sí que por supuesto que es interesante y que la tecnología digital nos ofrece presentar esas variantes y esa fluidez, ¿no?, de una manera muy gráfica y muy clara para el lector. Pero de todas maneras sí que es cierto, a duras penas, los lectores de hoy en día leen nuestros clásicos. Tú no los puedes dejar solos frente a 20 textos, que son los documentos que los recogen, la bibliografía primaria, las fuentes críticas, ¿no?, sino que les tienes que ofrecer un texto y es tu compromiso con ese texto como editor, lo que es el resultado de tu trabajo en una edición crítica, ¿no? Entonces, otra cosa es que eso se pueda compatibilizar y que sea enriquecedor entender que detrás de ese texto que tú has fijado hay una diversidad de documentos y luego también, que es verdad que a veces ni siquiera puedes fijar un texto, sino que tienes que hablar de diferentes versiones. Eso es maravilloso. Lo que ofrece ahí la tecnología digital es maravilloso y por supuesto que no es más que ganancia, es mi opinión. Bueno, se não há comentários, questões aqui na sala, então, Ramon, agradeço-te muitíssimo esta tua apresentação tão clara, tão pedagógica, que eu acho que permitiu a quem está aqui, ainda que não seja uma intervenção sobre literatura portuguesa, mas são problemas comuns a quem trabalha em filologia digital aqui também. Portanto, o nosso panorama é muito, muito semelhante. Eu queria agradecer-te muito e sei que estás numa jornada muito complicada, que tem um congresso a acontecer,
que infelizmente não conseguimos compatibilizar e cruzar os dois congressos como teria sido o objetivo, mas não deixa de ser curioso que dois congressos ou dois eventos dedicados à edição estejam a acontecer em simultâneo em zonas tão próximas. E, portanto, só posso agradecer muitíssimo, continuamos em contacto e dizer que o vosso trabalho é realmente uma inspiração para quem trabalha deste lado, com textos clásicos. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y yo, de verdad, cuando voy a los congresos me porto muy bien. Soy muy bueno. Voy todos los días a todas las ponencias y las comunicaciones, pero ha sido los hados, ¿no? Que realmente cuando estábamos organizando los congresos al final han coincidido en fechas y ha sido imposible estar allí con vosotros como realmente me hubiera gustado, pero ha sido un honor participar y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muito obrigada, Ramon. Até breve. Gracias. Obrigada. Adiós.